Joya. El silencio es un verbo que cae. Tarda. Y la otra vez estaba haciendo una pequeña investigación y vos tenés un corto hecho. Claro. Sí. De foto dice, ¿no? Sí, él hizo la foto. Estoy mirando la cámara y yo me entretengo, ¿eh? Este tenemos ahí. Combinamos muy bien el tema de los días, los horarios y eso. Bien. Porque justo nos dieron el trabajo y justo estaban ustedes con los espacios cubiertos y dijimos, A más B igual a C. Ok, perfecto. Espacio Queer, entrevista A. Escena 1, plano 1, 2, 3, 4, toma 1. Espacio Queer surge en el año 2009. Un poco es el resultado de un grupo anterior, digamos, como el devenir de un grupo anterior que se llamaba Espacio Q, que venía haciendo una serie de ciclos de cine-debate en distintos espacios acá en la ciudad de La Plata. Y en el 2009, Leopoldo D'Ameno, que es un compañero con el que arrancamos Espacio Queer, nos convocó a mí y a un montón de otras personas a formar parte de Espacio Queer, digamos, como una sucesión un poco de ese espacio original. Un poco en los primeros años del festival, el festival se insertó de alguna manera en el circuito del cine acá en la ciudad de La Plata. Existían otros festivales de cine, entonces también teníamos como cierta influencia de esos espacios que ya existían, pero a su vez también se inscribe como uno de los primeros festivales de temática en Argentina. Había proyectos que cruzaban un poco la diversidad sexual y el género con el cine, pero bueno, un poco Espacio Queer se inserta también dentro de ese contexto, un poco promovido también por lo que estaba pasando culturalmente, legislativamente, y obviamente también enmarcada en una política de festivales nacionales que eran sostenidos por el Inca. La promoción que hacía Inca en relación a los festivales nacionales fue súper importante en esos inicios. Y bueno, nada, son todos programas que se desmantelaron, digamos. Nosotros participábamos de un encuentro de festivales nacionales que se realizaba todos los años en el Festival de Mar del Plata. Estuvimos varios años participando ahí, conocimos experiencias de otros festivales, un montón de articulaciones que se podían generar con otro tipo de políticas estatales que, bueno, obviamente hoy todo eso no existe más y bueno, obviamente estos últimos años fueron muy difíciles cuando obviamente el avance de la derecha y la idea concreta del desmantelamiento de las políticas referidas a lo cinematográfico están tan vigentes. Para nosotros hacer como un festival de temática LGBTQ tratamos de cubrir como un poco todo el abanico de la disidencia sexual, lo máximo que podamos, ¿no? Digo, como que un poco en esta identidad en permanente movimiento, obviamente aparecen expresiones que quizás antes no aparecían o quizás algunas sí tienen pantalla y otras no, y siguen invisibilizadas. Sí, también nos parece importante quién hace la película, ¿no? Como hay algo ahí donde hay también una pequeña investigación, digamos, en relación a... Pero que igual me parece que es algo que se traduce mucho en general al momento de ver la película. Como que muchas veces te das cuenta, o por lo menos tenemos como una mirada entrenada donde te das cuenta un poco de, bueno, de dónde viene esa película, ¿no? Como de qué mirada está detrás de esa película. Digamos, me parece que sería muy reduccionista decir que una heterosexual o un heterosexual no pueden filmar una película de temática, ¿no? Digo, me parece que hay algo en relación a eso que bueno, uno tiene que evaluar eso, ¿no? Como la importancia quizás de esa historia y de quizás darle pantalla y darle visibilidad a esa historia. No prejuzgar en ese sentido, sino empezar a pensar, bueno, qué intenciones hay detrás de esa película. Este año elegimos La Raulito porque
básicamente justamente este año pensamos como una edición mundialista, digamos, es el año 2026, es el año del mundial. Y un poco empezó medio como un juego para nosotras, como empezamos a pensar qué películas en relación al fútbol se habían hecho en Argentina y en internacionales también, y cuáles podían de alguna manera cruzar estas líneas de la temática LGBTIQ y el fútbol, y ahí surge la idea de proyectarla a Raulito. Pareció una película increíble, digamos, como que pudimos verle un montón de potencial. Una película eso, como muy contemporánea desde su abordaje también, entonces como... Y también muy interesante desde lo cinematográfico. Entonces un poco en ese sentido como que empezamos a trabajar en relación a eso, digamos. Y bueno, justamente cuando empezamos a investigar un poco en relación a la película, empezamos a entender cuál es el contexto de producción de la película, digamos. Marina Ross es la que promueve un poco la realización del proyecto. Ella ya estaba siendo perseguida, digamos, y ya estaba... su vida un poco corría peligro, digamos, entonces es una película que se filma bastante en la clandestinidad. Lo mismo Lautaro Murúa, que es el director de la película, que después de la película ambos se exilian. Entonces también en ese sentido nos parecía una película que justamente eso, ¿no? Como que establecía también un punto también importante a nivel histórico, y que nos parecía como interesante retomar también incluso en este contexto, ¿no? Digamos, como nada, un poco traer también esa historia y la importancia justamente, y un poco darle hoy a esas imágenes el valor que realmente tienen, ¿no? Que quizás en ese momento, por esta cuestión esto más marginal, más de nicho quizás también, no tuvieron la posibilidad de mostrarse como quizás se lo merecían.